Muy buen día a todos, bienvenidos. Es un verdadero gusto saludarlos. Mi nombre es Selene Torres, especialista de marketing para Equifax México, y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a este espacio diseñado para los líderes que están transformando la gestión del crédito en nuestro país y en el mundo. Como bien saben, el sector financiero vive hoy un cambio de paradigmas. Estamos migrando hacia modelos de gestión 100% automatizados porque el mercado ha entendido algo fundamental. Ya no es suficiente tener solo un software. Lo que hoy se requiere son socios estratégicos. El reto actual es resolver la desconexión entre el análisis de riesgo y la ejecución operativa. En este webinar titulado Estrategias de cobranza predictiva sincronizando modelos de score con ejecución automatizada, vamos a romper este mito, que para recuperar más hay que trabajar más. Y aquí la premisa es, no se trata de comprar más, sino de cobrar mejor. Y no me refiero a una mejora en el sentido tradicional, sino a cómo el conocimiento profundo del cliente, apalancado en modelos analíticos de scoring, nos permite anticiparnos y actuar con precisión, que es lo que el mercado actual nos exige. A lo largo de la sesión vamos a revelar cómo las empresas líderes en el mundo y principalmente en México están integrando estos modelos de probabilidad de pago con motores de ejecución automatizados. El objetivo es ambicioso pero tangible. ¿Cómo podemos reducir hasta en un 20% el DSO, o por sus siglas en inglés, Day Sales Outstanding, o mejor conocido como los días de venta pendientes? Y para guiarnos en este camino, contamos esta mañana con la participación de dos expertos de primer nivel que están liderando esta evolución desde Equifax. En primer lugar, les presento a Raquel Guerrero, quien es Analytic Consulting and Delivery Manager para Equifax México y Centroamérica. Raquel es estadística de profesión, con más de 25 años de experiencia. Es una autoridad en el diseño de estudios estadísticos y liderazgo de equipos analíticos, desarrollando las herramientas que hoy satisfacen las necesidades más complejas de nuestros clientes. Raquel, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Y para completar esta visión estratégica, contamos también con la participación de Ramsés Lozano, quien es Sales Manager en Equifax México, ingeniero en tecnologías computacionales y experto en ciencia de datos. Con más de 12 años de trayectoria dentro de la compañía, Ramsés posee un dominio profundo en el diseño de aplicaciones para la gestión del ciclo de vida de finanzas y crédito. Actualmente lidera la gestión comercial, enfocándose en cómo la tecnología puede resolver problemas críticos de negocio y fortalecer relaciones con los clientes. Ramsés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ele. Muy buenos días y buenas tardes a los que nos acompañan también desde otras latitudes. Gracias por acompañarnos en este webinar. Y quiero comenzar a compartir con ustedes algo que seguramente a muchos directores operativos, directores financieros nos quita el sueño, y esto es, como mencionaba Selene, el Day Sales Outstanding o el tiempo, el periodo medio de cobro que tenemos. En México, este tiempo promedio de cobro es más o menos de 45 a 60 días, aunque varían industrias, ¿no? O sea, hay industrias como la manufacturera o de servicios especializados, donde este periodo puede dispararse por encima de los 75 días. Ahora, en un entorno económico, que es importante tener este contexto, donde el PIB muestra un crecimiento muy moderado, alrededor del 0,7% al 1,2%. El flujo de caja no solo es un indicador, es el oxígeno que permite la supervivencia de las empresas. Entonces, hoy no vamos a hablar necesariamente de cobrar mejor en el sentido tradicional, sino de cómo el conocimiento profundo del cliente y los modelos analíticos de scoring pueden predecir el impago, y también en el evento en el que ya ocurrió, cómo podemos gestionarlo mejor para reducir ese periodo medio de cobro de manera drástica y automatizada. Entonces, hablando también de contexto, esto está acompañado de un inicio de 2026 con, con este shock de liquidez, ¿no? Está marcado este inicio de año siempre por este shock de liquidez, que no se refiere a una crisis económica del sector bancario, ni mucho menos, sino que se refiere a la confluencia de factores que aprietan el flujo de efectivo, tanto para familias como para empresas.
Este gran reto de falta de liquidez en el mercado está marcado por varios factores, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos donde tenemos la famosa cuesta de enero, que ya no solamente dura un mes, sino que la hemos visto extendida en todo el primer trimestre del año. Entonces ya no falta mucho para que le dejemos de decir seguramente cuesta de enero y sea toda la cuesta del primer Q. Las tasas de interés fijadas también por el Banco de México, que se encuentran más o menos entre el 7 y 8%, generan también este impacto porque el crédito sigue siendo caro en México. Y bueno, a esto podemos sumarle también que por primera vez en 11 años, las remesas mostraron una contracción al cierre del año pasado, que representan más o menos una caída del 4,6%. Y muchos hogares en México dependen de estos recursos para su gasto diario. Entonces, esta reducción ha generado un hueco de liquidez importante en las economías regionales. Siguiendo un poco con este contexto, aunque han habido incrementos al salario mínimo, la inflación persiste en servicios. Entonces, eso genera que la morosidad temprana, hablando del periodo de 1 a 30 días de atraso, crezca un 12% anual en el sector de consumo, que es un número importante. Entonces, en el mercado, para lo que refiere a toda la parte de B2C, ya no hablamos de cobrar facturas o cuotas nada más, ¿no? Sino de toda la gestión que realizamos del flujo de efectivo de las familias mexicanas. Ahora, en todos estos grandes retos que tenemos enfrente, el tiempo promedio de cobro no solo se reduce llamando más. Mencionaba que nuestra charla no solo es cómo cobrar mejor, ¿no? Sino cómo aplicamos mejores estrategias en nuestro contexto actual, es decir, cómo pasamos de una cobranza estática que se ha visto envuelta por el error común de segmentar únicamente por los montos de deuda y los días en atraso, contra estas estrategias dinámicas que podemos generar basadas en la realidad de mercado, incluyendo las consideraciones de operación que hoy día tienen las empresas. Por ejemplo, las empresas que dependen de conciliación manual usualmente pierden en promedio el 20% de su capacidad de recuperación mensual por falta de este seguimiento oportuno. Entonces, aquí mismo, en la evolución de estas estrategias dinámicas, entra en juego todo lo que es la analítica predictiva para entender tres grandes puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene la voluntad de pago, pero carece en este momento de liquidez inmediata? Y tenemos que diferenciarlos de quién simplemente necesita un canal digital para pagar en el día de su quincena, ¿no? Va a tener este pago de manera puntual y lo único que necesitamos es llegar a esa persona con el canal correcto en el momento correcto. Entonces, no se trata de saber quién me debe hoy, sino de saber quién, basándose en su comportamiento histórico, en el contexto de su sector, no me va a pagar mañana. Y entonces generar este estas estrategias preventivas que puedan ser mucho más eficientes y generar estos ahorros de manera operativa, ¿no? En este proceso de comprender mejor el comportamiento, debemos entender también que cada industria en México hoy enfrenta un campo de batalla distinto, ¿no? En su recuperación de cartera. Entonces, por ejemplo, en el sector bancario, con un índice de morosidad que se mantiene cerca del 2,3%, que no es una mora grave, es un número bastante estable, pero ¿qué representa esto? Que el costo operativo de la mora temprana es bastante alto. Entonces, los bancos que utilizan modelos de contactabilidad predictiva hoy logran identificar este roll rate, o sea, la probabilidad de que un cliente pase del tramo de 30 a 60 días de atraso con una precisión del 92%, o sea, es bastante preciso, permitiendo intervenciones preventivas antes de que el crédito se vaya deteriorando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que estos momentos, esta gestión preventiva tenga un costo operativo bastante razonable, ¿no? Y evitar que obviamente este costo operativo sea muy alto. Ahora, para el sector de retail, el retail vive de la inmediatez. Con el auge de los modelos que tenemos hoy, por ejemplo, como Buy Now, Pay Later en México, estos modelos que crecen al 20% anual, o sea, tienen un crecimiento bastante acelerado, el riesgo se ha fragmentado en millones de pequeñas transacciones en este modelo. Entonces aquí la automatización es fundamental. Una empresa de retail que no usa omnicanalidad, por ejemplo, a través de WhatsApp, enviando links de pago, puede perder hasta el 30% de recuperación
por simplemente un proceso que tiene fricción en ese proceso de pago, ¿no? Entonces, ¿cómo reducimos la fricción para los clientes de tal manera que también obviamente podamos llegar a ellos de la mejor manera y obtener el pago de manera más ágil? Para el sector de auto, el año pasado, o sea, 2025, cerró con 1.5 millones de autos vendidos, que es un récord desde 2017. Ahora, todas estas ventas, de todas estas ventas, el 73% fueron financiadas con plazos que van desde los 4 a los 5 años. Entonces, el scoring dinámico en este sector es vital. Un modelo de scoring a la medida para el sector de automotriz en México debe considerar variables macroeconómicas regionales, por ejemplo, qué tipo de impactos generan los aranceles que tenemos en las zonas fronterizas. Y con esto podemos empezar a ajustar la oferta de pago y los modelos de pago en las diferentes regiones. Y entonces aquí es donde va cobrando justo relevancia todo este tema de la analítica predictiva y cómo generamos estos modelos de calificación dinámicos que nos puedan ayudar en la mejora de nuestros procesos. Aquí me encantaría sumar a Raque en la conversación para que nos pueda contar un poco sobre este impacto en la recuperación y la eficiencia que podemos tener a partir del nuevo desarrollo de estos modelos. Gracias, Ramsés. Un gusto estar acá. Efectivamente, como bien lo mencionabas antes, si bien hay que hacer una diferenciación importante entre el sector, también hay que hacerlo entre las personas, ¿verdad? Esos clientes que tienen cada uno de estos sectores. Entonces, los modelos de aprendizaje automático que venimos aplicando en cobranza generan un impacto en la recuperación y en la eficiencia directo. Sí, hemos visto cómo aumenta en un 20% aproximadamente el flujo de caja cuando estos modelos son incorporados a los procesos. Entonces, identificar qué clientes son los que en realidad tienen la mayor probabilidad de pagar, ¿sí? Es lo que buscan estos modelos. O sea, cuando nosotros, o cuando hay prestamistas que han implementado este tipo de modelos de cobranza, implementan o introducen la analítica avanzada, han visto cómo aumentan más del 20% el valor de los montos recuperados. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ¿qué hacen estos modelos? Justamente hacer microsegmentación, identificar, ¿sí?, a esas personas que en realidad tienen probabilidad de pagar, como tú lo decías antes, tiene voluntad, pero no tiene tal vez la solvencia. A esos hay que identificarlos, ¿verdad? O tiene la voluntad, tiene la solvencia, solamente tuvo un olvido. ¿Sí? Y es fácil identificar a estas personas cuando se utilizan estos modelos porque se estudia el perfil. No es solamente ver cómo ha sido su historial, sino también ver cómo es el perfil que tienen las personas. Entonces, las empresas pueden dejar de invertir tanto dinero y como decimos acá, dinero inútilmente en buscar a estas personas que no necesitan en realidad llamados muy frecuentemente, sino solamente un mensaje de texto, un recordatorio, para que sepa que su cuota está por vencer. Por ejemplo, son personas que tal vez tuvo un olvido de 2 días en una historia de 12 meses o tal vez más tiempo. Esa persona tal vez no necesita un mensaje, una llamada tan frecuentemente porque tiene un perfil de verdad de pago distinto al que sí lo necesita. Entonces, eso es lo que principalmente buscan estas metodologías, ¿no? Si quieres, avancemos. Eso del lado de lo que las empresas necesitan identificar. Pero por otro lado está cómo es la experiencia del cliente. Esto es clave en lo que identificamos una vez que aplicamos estas metodologías de avanzada. La experiencia del cliente es muy importante en lo que es la fidelización. Sí, hemos visto cómo aproximadamente el 70% de los clientes permanecen leales cuando tienen una gestión de cobranza que es amigable, digamos, ¿sí? Las personas que suelen ser buenos pagadores, pero reciben permanentemente mensajes de recordatorios o de pago cuando no han tenido atrasos, suelen sentirlo no de forma positiva. Entonces, la personalización, identificar estos grupos, es clave a la hora de generar una experiencia positiva en los clientes. Entonces, los modelos analíticos
cuando logran segmentar correctamente a la población, lo que permite es que la gestión de cobranza sea mucho más empática, ¿sí? A la hora de identificarlos y que sabiendo que la capacidad de pago la tienen, la voluntad la tienen, pero el olvido fue simplemente temporal. Se fue de vacaciones o tuvo algún evento que en ese momento hizo que olvidara el pago de la cuota, por ejemplo. Entonces, y el poder identificar a estas personas de los que en realidad tienen dificultades financieras reales es clave para la buena experiencia del cliente. Entonces, se ha visto cómo diferenciar esa gestión en los clientes impacta directamente en lo que es la lealtad, digamos, ante la compañía y la retención. ¿Qué datos podemos tener en la experiencia en Equifax, en la región, en las distintas, en los distintos sectores? Datos de impacto inmediato. Hemos visto cómo, por ejemplo, el flujo de caja aumenta aproximadamente un 20% cuando los prestamistas identifican o incluyen, digamos, dentro de su proceso de cobranza al inicio todo lo que son las metodologías de avanzada o los modelos predictivos para poder priorizar mejor su cartera, identificar mejor estas poblaciones. Por otro lado, los modelos con Machine Learning aumentan aproximadamente un 85% la precisión. ¿Sí? Esto es clave porque estamos siendo mucho más precisos, ¿verdad? Y obviamente se va a ver directamente impactada la eficiencia también. Por otro lado, la retención, como lo mencioné antes, se prueba cómo la retención se mantiene aproximadamente un 70%. Y los costos operativos directamente van a bajar, ¿sí? Porque se tiene un proceso mucho más eficiente, ¿verdad? Que se ve directamente impactado en los costos, que baja aproximadamente un 30%. Entonces, Perfecto. aquí es clave, y ahí te paso la palabra, Ram, ¿cómo es que podemos con los scoring, ¿verdad? La personalización, ¿cuál es el poder que tiene esto en la gestión, ¿no? Excelente, sí, concuerdo perfecto, Raquel. Aquí, estas cifras que nos comenta Raquel justo nos orientan hacia la exploración del poder del scoring y la personalización de estos modelos, porque ciertamente un modelo de scoring a la medida analiza variables que un Excel típicamente no alcanza a ver, ¿no? Los modelos analíticos ya no solo miran información tradicional del buro de crédito, sino otro tipo de información que es altamente relevante para elevar su poder de predicción. Por ejemplo, el cumplimiento que tiene ante las autoridades, información geográfica. Hay otro tipo de variables que pueden incorporar estos modelos para mejorar ese poder predictivo. En este sentido, como lo mencionaba Raquel hace unos momentos, este proceso de identificación de clientes es vital, ¿no? O sea, podemos generar un score de propensión de pago en donde podamos clasificar a nuestros clientes que pagan solos con estos recordatorios y diferenciarlos de los que necesitan un plan de pagos y aquellos que representan un riesgo más alto en el portafolio porque tienen una probabilidad de recuperabilidad mayor, ¿no? Y obviamente necesitan un tratamiento distinto. Entonces, esto nos puede llevar a hablar también de la psicología de la cobranza, que es algo que tenemos que estudiar y analizar perfectamente dentro del comportamiento de nuestra cartera. Es decir, entender la población y el comportamiento de pago que tienen es altamente relevante. Por ejemplo, en México, los datos muestran que en el sector de retail, un recordatorio que se envía 2 días antes de la quincena, o sea, los días 13 o 28, mejora la tasa de cumplimiento de la promesa de pago en un 18%, ¿no? Entonces es vital tener esta comprensión analítica más allá de que intentar utilizar solamente los datos duros tradicionales, ¿no? Sino cómo identifico y cómo comprendo mejor el comportamiento de mis clientes para generar este entendimiento y esta cultura de cómo podemos hacer esta recuperación de la manera más óptima. Si queremos ver un ejemplo muy simple de la personalización de modelos, lo podemos visualizar en función del comportamiento distinto de la población según la ubicación geográfica. Por ejemplo, en México podemos entender que en el norte del país, históricamente,
hemos visto un mejor cumplimiento de las obligaciones de pago, pero podríamos tener afectaciones al día de hoy por todo lo que está en relación al comercio fronterizo, el alza de aranceles que puedan impactar este comportamiento. Entonces hay que entender no solamente ese comportamiento histórico, sino cuáles son estas otras variables que agregan información a nuestros modelos para tomar mejores decisiones al contexto actual. En el centro del país, por ejemplo, hay mucho mayor volumen de colocación de créditos. Y aunque los salarios han crecido, la inflación de los servicios ha generado un impacto en la puntualidad de los pagos. Por ejemplo, se ha visto muy reflejado en el pago de tarjeta de crédito. Entonces, a mayor volumen de colocación de créditos, ¿qué tipo de tratamiento podría yo generar para equilibrar tanto esa inflación de servicios como el aumento de salario para poder identificar en qué está gastando todo este volumen de la población para poder priorizar cómo nos acercamos a estas personas a fomentar esa recuperación de manera puntual? Y en el sur del país, los niveles de morosidad se han visto más elevados y hay una dependencia mayor usualmente del sector informal. Por lo tanto, ¿cómo tratamos estos casos considerando cada una de las condiciones situacionales de nuestros clientes? Entonces, tratar a todos con la misma estrategia puede significar a nivel operación una inversión mayor de esfuerzo que no necesariamente va a producir los resultados esperados en toda la región, ¿no? Entonces, esta diferenciación es crucial con las variables que son relevantes en el contexto correcto para generar estas eficiencias que estamos buscando. ¿Cómo llevamos este entendimiento a nuestro presente también? Y hoy hablamos de muchos temas de automatización y agentes de la inteligencia artificial. Y aquí para 2026 ya la inteligencia artificial, obviamente ya no es el chatbot que solamente responde ahí las preguntas frecuentes, que ya tienen estas respuestas prearmadas para poder comunicarse con los clientes. Ya la experiencia es distinta, ¿no? Entonces, hace unos meses escuchaba un podcast de Wade Foster, que es CEO de Zapier, en donde mencionaba que dejemos de llamar a todo un agente, un poquito como hoy podríamos pensar en dejemos de llamar a todo inteligencia artificial, ¿no? O sea, coincido en que no todo es un agente y en realidad lo que hoy deberíamos diferenciar es que no todo es inteligencia artificial, sino la conjunción de estos flujos de trabajo automatizados que aportan determinismo y confiabilidad en el proceso, apalancados por este factor adicional que es la inteligencia artificial. Entonces, no todo está resuelto únicamente por IA, por inteligencia artificial, ni solamente por workflows, sino la combinación de estos dos elementos que nos puede llevar a la mejora del desempeño operativo. Por ejemplo, ¿qué pasa una vez que un cliente utiliza un mecanismo de pago como con los pagos que podemos recibir vía OXXO o vía Pay? No solamente esperamos la inmediatez de la actualización de un estatus, ¿no? Sino del cambio inteligente del acercamiento que tienen para mí como cliente. Entonces, estos aspectos de mejora pueden aumentar la satisfacción de clientes hasta en un 30%, como mencionaba Raquel. Entonces, estos pequeños detalles van generando estas eficiencias que se ven no solamente en la recuperación, sino también en la fidelización de los clientes y que generan estos círculos virtuosos de comportamiento, ¿no? Em, ¿Qué elementos podemos automatizar a través de contacto digital, por ejemplo, para la autonegociación de los clientes? Entonces ya podemos hablar de planes de pago que están diseñados por inteligencia artificial de acuerdo a las necesidades y comportamiento de los clientes. Entonces esta segmentación que solíamos hacer en función de ciertos atributos, hoy por hoy podemos incorporar mecanismos de inteligencia artificial para identificar de manera muy precisa cuál es exactamente el plan de pagos que puede funcionar para Ramsés, que puede ser un plan de pagos completamente distinto que el que puede funcionar para Raquel. Entonces, generar estas sinergias entre lo que nosotros ya tenemos automatizado en nuestros workflows, incorporando estos nuevos elementos de inteligencia, pues pueden reducir estos gastos operativos, como mencionaba Raquel, incluso hasta en un 40%. Ahora, en esta evolución de las técnicas del desarrollo inteligente, justo con tu experiencia, Raque, cuéntanos un poco cómo hemos visto esta mejora de los modelos que aplican estas nuevas metodologías de desarrollo respecto a los modelos tradicionales. Claro que sí, una de las preguntas
que normalmente nos hacen es en qué medida que los modelos de Machine Learning mejoran los modelos tradicionales, ¿no? Y en Equifax hemos probado esto porque venimos evolucionando. Antes desarrollábamos modelos con la metodología tradicional, que no deja de ser buena, pero que la dinámica y el volumen de información que hay, el cambio en el comportamiento de las personas nos obliga a evolucionar. Entonces, bueno, en Equifax hemos actualizado estas metodologías y hemos podido comparar, ¿sí? Cuando queremos entrenar un modelo con, por ejemplo, el tradicional, que son las de regresión logística, por ejemplo, o cuando aplicamos alguna de las metodologías de Machine Learning. Y hemos visto cómo los modelos novedosos aumentan, digamos, la predicción inmediatamente. ¿Y cómo medimos esa predicción? Bueno, en un indicador, una estadística, o, digamos, una métrica estadística que se utiliza normalmente en este tipo de modelos, la que llamamos KS, que es ese poder que tiene el modelo de separar los buenos de los malos, que en el caso de la cobranza es poder identificar mejor a estas personas que tienen alta probabilidad de pagar bien sea, o sea, de mejorar su situación, ¿verdad? De un tramo de mora, eh, o, porque aquí tenemos dos formas de medirlo, puede ser que cambie de un tramo de mora a otro, como tú decías hace un rato, de 30 días a 60, por ejemplo, o la capacidad que tiene o la probabilidad que tiene de pagar, ¿sí? Una mora que está vencida. Entonces, hemos visto cómo en las distintas industrias el poder predictivo cambia, ¿sí? Cuando utilizamos un modelo o una metodología u otra. Por ejemplo, en el sector automotriz, los métodos tradicionales daban un KS aproximadamente de 59, por ejemplo, mientras que cuando aplicamos Machine Learning aumentaba a 63,8. ¿Qué significa esto? Bueno, mejora el KS, mejora esa capacidad de separación en 4 puntos aproximadamente. En el sector financiero, o lo que son las microfinancieras, por ejemplo, siempre esto mirándolo en modelos que son a la medida, que combinan datos del buró, pero también combinan datos propios del cliente. Esto es fundamental porque el cliente sabe cómo se comporta la persona dentro de su industria, pero también tenemos que ver cómo se comporta en general en el mercado. Entonces, a partir de esa combinación de datos y la aplicación de estas metodologías, por ejemplo, en las financieras, aumenta un 14% el KS. En la banca, hemos visto cómo aumenta un 5%. Claro, en la banca hay mucha información, avanzó mucho más rápido, digamos, en la aplicación de metodologías y de entendimiento, y es por eso que tal vez la mejora es importante, 5%, pero no tan significativa como en el sector financiero, que es donde todavía estos sectores están aplicando estas metodologías recientemente. Y en el sector retail aumenta aproximadamente un 11%. Justamente hay diferencias, como tú lo mencionabas antes, por un lado, los procesos que utilizan de recordatorio y de ubicación de la persona, muy distinto al que tiene la banca, por ejemplo. Entonces, eso es el impacto que hemos nosotros podido medir en distintos países en Latinoamérica del poder de predicción que tienen los modelos cuando se aplican las nuevas metodologías. Esto me parece fundamental porque empieza a reflejar estos datos que siempre los datos tienen historias que contar, ¿no? Y varias de estas historias se reflejan en el retorno de inversión o nos hablan en la parte de retorno de inversión al final del día, en donde aplicar estos modelos personalizados de la gestión de cobro, podemos identificar incrementos en la recuperación que van del 10 al 15% en la recuperación total, que son números bastante buenos y cumplir sobre todo esta meta retadora que mencionaba Selene justo al inicio del webinar, de poder reducir todo este tiempo medio de cobro y reducir estos Day Sales Outstanding famosos en hasta en 20%, ¿no? Que el número es bastante relevante. Y sobre todo, no dejando de lado un componente clave en todo este proceso de desarrollo de negocio también, que es la fidelización y satisfacción de los clientes en donde una percepción de acciones de recuperación humanas y que hoy ya incorporan toda una serie de herramientas digitales, tienden a mejorar la experiencia de marca, ¿no? Entonces, esa facilidad de acercar la inmediatez también hacia el cliente, de poderle dar los canales adecuados de pago en el momento adecuado,
le permitan justo tener esa percepción de esa gratificación instantánea que se busca en el contexto que vivimos hoy en día, ¿no?